Bien, 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo 6. Vamos a dar lectura del verso 17 al 19 con el tema mandamientos a los ricos. Esta será la primera parte solamente. Vamos a tener una segunda parte posteriormente. Así es que hoy nos vamos a concentrar solamente en la primera parte del versículo 17, pero daré lectura a los 3 versículos. Repito, 1 Timoteo 6, del 17 al 19, con el tema mandamientos a los ricos. Esta será la primera parte. Dice así la palabra del Señor: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Algunas interrogantes reflexivas para todos nosotros. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Hasta qué punto el dinero te controla? Esto no es para las hermanas, esto es para todos. ¿Es posible que una persona pueda amar el dinero y a la vez amar a Dios? ¿Estamos diciendo con esto que es malo tener dinero? Si tienes dinero, ¿cómo deberías administrarlo? ¿Podríamos decir que el uso que el creyente da al dinero muestra algo de su madurez espiritual? Otra interrogante respecto del título. ¿Qué tengo que ver yo con esta enseñanza si van a hablar de los ricos? Porque seguramente más de alguno de ustedes, cuando escuchó el título, dijo interiormente: bueno, voy a estar sentado aquí esperando, pero esto como no es para mí, entonces esto es para Bill Gates, esto es para Farkas. No, hermano, esto es para ti, como lo voy a demostrar en la enseñanza. Pero espérame un poquitito para que entiendas que sí tendrá que ver contigo esto. Porque a los ricos de este pasaje tenemos que interpretarlo a la luz de 1 Timoteo, no de la riqueza que hoy muchas veces se tiene como concepto. Bueno, esas son algunas interrogantes, hermanos, para reflexionar un poquitito antes de entrar al versículo 17 como tal. Una de las ventajas que tienen las preguntas es que tienes que responderlas, sea que las respondas audiblemente o no. Entonces estas preguntas, insisto, hermanos, es para despertar la reflexión en ti o en tu interior. Retrocedamos a Lucas capítulo 12, versículos del 13 en adelante, para ir cimentando esta enseñanza y poder más adelante introducirnos al verso 17. Lucas capítulo 12, del 13 al 21, dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aquí hay una multitud y sale un personaje aquí a hacerle una pregunta al Señor. Él estaba preocupado del dinero. Estaba preocupado aquí de una herencia en particular. Veamos qué le responde el Señor. Verso 14. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El Señor le está respondiendo aquí a este hombre que su propósito no era andar solucionando problemas de herencia. Cristo no había venido a la tierra a
decir o a dividir porciones de tierra de hombres o riquezas de personas y distribuirlas de una manera equitativa entre los hijos. Ese no era el propósito del Señor. Por eso Cristo le contesta y le dice, yo no he venido aquí como juez o partidor. No he sido puesto con ese propósito. Versículo 15. Agregó a lo anterior el Señor y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Saben lo espectacular del Señor? Siempre que el Señor no apunta al efecto, apunta a la causa. Este hombre venía por una herencia. Cristo le dice, tu problema no es la herencia, tu problema es tu avaricia. Y como el Señor conoce los corazones, eso es lo grandioso del Maestro. Entonces le dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Avaricia aquí en el griego es codicia. El deseo excesivo de adquirir más y más. Ese era el problema de este hombre. Y aquí da la razón el Señor, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para confirmar la enseñanza anterior de Cristo, Él añade una parábola ahora. Verso 16. También le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Atención con lo anterior. ¿Cuál era el problema de este hombre? La avaricia. Y Cristo ahora añade esta parábola para apuntar a ese problema. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré, mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Todos mis. Verso 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. El problema es que este hombre estaba atesorando solo para él. Esta porción bíblica la vamos a volver a leer en la segunda parte, porque el mandamiento de Pablo a los ricos no es guardar y guardar. El mandamiento a los ricos es repartan, sean dadivosos, que no se quede en tu bolsillo el dinero que tienes. Ese es el mandamiento de Pablo a los ricos. Pero este hombre es la contraparte. Este hombre era un hombre avaro que solo guardaba en sus graneros su riqueza, su tesoro. Y él decía a su alma, quédate tranquilo, no hay problema, tienes recursos suficientes. Repósate, come, bebe, regocíjate. 20. Pero Dios le dijo, eres un necio. Eres un torpe, un insensato. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche te mueres. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. La vida del hombre, Cristo respondió en el verso 15, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, pero si Dios lo permite, si Dios permite que tú tengas riquezas, tú necesitas entender algo. Número 1, sabiduría para aquello. Retrocedamos a Proverbios 8 para ver qué es lo que necesitas en el caso especial que Dios permita que tengas riquezas.
Proverbios 8, versículos del 10 al 11. Dice así: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿A quién se refiere con ella aquí? A la sabiduría. Hay gente que tiene dinero y no es sabia. Hay creyentes que tienen recursos y no son sabios. ¿Dónde vamos a ver plasmada la sabiduría para que, si el Señor nos permite tener recursos, dónde vamos a observar esas directrices, esos mandamientos? En 1 Timoteo 6, del 17 al 19. Pero no vamos a entrar a eso todavía, sino que simplemente estamos poniendo bases. Hermanos amados, ser rico siendo cristiano es una enorme responsabilidad. Y Dios quiere que todos nosotros aprendamos a usar bien nuestros recursos. El problema no es que tengas riquezas, sino que seas fiel. Porque lo que los creyentes hagan con su dinero se convierte en una de las mejores formas para medir su madurez espiritual. En otras palabras, muéstrame un creyente que malgasta irresponsablemente el dinero y te diré que es un inmaduro. Porque parte de la mayordomía, de la madurez, parte de la expresión de la mayordomía de un creyente es cómo administra lo que Dios le ha dado. Porque eso va a reflejar, como digo, indudablemente la madurez espiritual de ese creyente o esa hermana que Dios le ha permitido también tener recursos. Otra aclaración pertinente, porque esto también muchas veces nos engaña, es una apariencia. Hermano querido y hermana querida, el hecho que Dios te haya permitido, lo dije mal, el hecho que tengas riquezas o recursos no significa que sea bendición de Dios. Lo voy a repetir. El hecho que alguno de ustedes tenga recursos no significa necesariamente que la bendición de Dios esté sobre tu vida, aunque tengas la cuenta bancaria llena. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios permite cosas como juicio y no necesariamente como bendición. Y este principio lo observamos en el Salmo 73, por ejemplo, por citar uno solamente. ¿Qué dice el Salmo 73? Antes de leerlo, mientras lo buscan, ustedes deben de saber que hay muchas personas pobres con la bendición de Dios. Y hay personas ricas que están viviendo consecuencias terribles, aunque tengan dinero. ¿Qué dice el Salmo 73, versículo del 3 en adelante? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Los impíos también prosperan, por si acaso. Y no es bendición de Dios. No es del agrado de Dios, complaciente de Dios. 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Porque hay impíos muy bien de salud,
y creyentes tan enfermos. Eso es. ¿Nosotros tenemos enfermos en la iglesia? Sí. ¿Y por qué hay otros impíos que tienen tan buena salud? ¿Tenemos creyentes alrededor del mundo que no tienen que comer? Sí. ¿Y por qué tenemos impíos que les sobra el dinero? Eso en algún momento se va a terminar. Y la ira de Dios y el juicio de Dios vendrá sobre aquellas personas. Sigamos leyendo. 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Atención con este último pasaje, verso 12. Y he aquí estos impíos que son altaneros, que son soberbios, que gozan de buena vida, que gozan de buena salud. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron, ¿qué dice ahora? Riquezas. Por lo tanto, hermanos, el tener recursos, el tener riquezas, no es necesariamente bendición ni agrado de Dios. Ahora bien, ¿cómo puedes darte cuenta? O una de las formas para darte cuenta que la riqueza que Dios te ha permitido tener es una bendición. Porque te sometes y porque te has sometido a sus mandamientos, como lo veremos a continuación. Vamos a ir señalando una cosa tras otra. Regresamos a 1 Timoteo 6. Vamos a leer nuevamente el pasaje. Después que el apóstol Pablo ha expresado una doxología, palabras tan grandiosas de alabanza, ahora por alguna razón retoma el tema de la riqueza, vuelve a tratar el tema de los recursos, pero lo hace desde otra perspectiva, como lo vamos a ver. Por eso leo el pasaje nuevamente. A los ricos de este siglo. A los ricos de este siglo. Recordemos, por favor, la otra mirada que Pablo tuvo o expresó en los versículos del 5 en adelante. ¿Qué dice del 5 en adelante? Perdón, sí, está bien, 5. Disputas necias del capítulo 6, me refiero de 1 Timoteo. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿A quiénes está describiendo Pablo aquí? A los falsos maestros y sus motivos pecaminosos de lucrar con la fe. Verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, en el contexto inmediato de los falsos maestros, aquellos hombres que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Después el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, que es un distintivo de los falsos maestros. Por lo tanto, la mención aquí de las riquezas se asocia con los falsos maestros. Pero en la porción leída hoy día, del 17 al 19,
tiene que ver con los ricos creyentes, con los ricos cristianos de la iglesia en Éfeso, como lo vamos a ir comprobando poco a poco. Entonces, a los ricos de este siglo, repito lo que dije al principio, no pierdas interés, hermano, pensando que tú no eres rico y que este mensaje es para otro tipo de personas. No pienses eso, porque esto te involucra a ti y me involucra a mí. En nuestra cultura, cuando decimos fulano de tal es rico, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Bueno, obviamente que tiene mucho dinero, tiene no sé cuántas casas, tiene no sé cuántos autos, etcétera, etcétera. Se nos viene a nuestra mente todos estos famosos, como lo dije anteriormente, hombres de negocios a nivel internacional. Tenemos uno muy conocido en Chile, lo mencioné al principio. La palabra ricos aquí, plusios en el griego, significa abundancia, simple y sencillamente. Significan alguien acomodado. Y si relacionamos esto con lo que Pablo acaba de señalar en los versículos anteriores, nos referimos a una persona que tiene más de lo esencial o indispensable. Esa persona es rico, esa persona es rica. Entonces ahora, querido hermano, debes sentirte involucrado directamente en este mensaje. Ya no pienses en Farkas ni en Bill Gates, no. Piensa en Juan Pérez, que está sentado aquí. Involúcrate tú en esta enseñanza. Si tienes una casa, considerando que hay gente que no la tiene, eres rico. Si tienes luz, considerando que hay gente que se alumbra con velas o enciende, qué sé yo, hojarasca, pasto, eres rico. Si abres la llave en tu casa y sale agua, considerando que hay personas que viajan 5, 6, 10 kilómetros para traer un balde de agua a su casa, eres rico. Si te mueves en tu auto propio, eres rico. Pastor, yo no tengo auto, pero llegaste en taxi o pagaste algo, eres rico. Porque tuviste el poder de pagar algo, eres rico. ¿Es para ti este mensaje entonces? Sí. Sin lugar a ninguna duda. ¿Comes todos los días? ¿Cuántas veces? Como en algunos lugares donde apenas pueden comer una vez al día. ¿Cuántas veces comes al día? ¿3, 4 veces? Eres rico. ¿Y cuál es nuestro gran problema? Vivimos quejándonos. Queja tras queja tras queja. Si Dios te presentara la oportunidad de hablar, un niño aquí, por ejemplo, con otro jovencito allí en África, descalzo, con su estómago hinchado, no porque ha comido, y le preguntara, ¿tú qué es lo que tienes? Y uno de nuestros hijos contestaría, tengo casa, tengo auto. Otro adulto que Dios te presentara conversar contigo, ¿qué es lo que tienes? Tengo esto, aquello. ¿Cuántas camisas tienes? ¿Cuánta ropa tienes en tu closet? ¿Esos zapatos que andas trayendo lo has usado durante un mes, hermano? Y ellos cortando gomas, botellas plásticas por la mitad para usarlas como zapatos. ¿Sabes lo que te diría? Eres multimillonario,
eres rico. ¿Y por qué te vives quejando? Si te diría eso, ¿tendría razón? Querido hermano y hermana, nosotros estamos mucho mejor que gran parte de otras personas en el mundo entero. A los ricos de este siglo eres tú y soy yo. Es verdad que todos nosotros tenemos diferentes riquezas, pero siguen siendo finalmente riquezas, contrastado con gente que no tiene nada. ¿Qué dijo Pablo anteriormente? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Les preguntaba a ustedes en la enseñanza que acabo de señalar con ese texto. ¿Cuántos de ustedes tienen más que sustento y abrigo? Tendríamos que todos levantar la mano, porque tenemos más que aquello. A los ricos de este siglo manda. Número 1, que no sean altivos. Eso lo vamos a explicar en la siguiente enseñanza. A los ricos de este siglo manda que no pongan su esperanza en esas riquezas. A los ricos de este siglo, que somos nosotros y otros tantos hermanos más, manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Cuando en la iglesia hay una oportunidad que Dios te brinda para reflejar eso que Dios te ha dado, todos inmediatamente debiéramos decir, aquí estoy, aquí está mi ofrenda, aquí está mi aporte. Porque eso es lo que manda Dios. Y no para que después andes diciendo que tu ofrenda y que esto y que lo... No, hermano, por favor. No toques trompeta de lo que haces. Guárdalo para ti. Pero eso es lo que Dios manda hacer. Y en esta iglesia nunca andamos pidiendo cosas por pedir. Cuando se pide la ayuda a ustedes es por una razón justificada. Y si es justificado lo que pedimos, todos nosotros, ahí está, pastor, ahí está, hermano, nuestra ofrenda. Porque de lo que Dios nos ha dado, ahí estamos presentes. Eso es lo que Dios manda, hermanos, no la iglesia. Pero insisto, vamos a ir a la exégesis de eso en la siguiente enseñanza. En las iglesias del Nuevo Testamento eran muy pocos los que eran ricos. Porque el distintivo especial de la iglesia en el Nuevo Testamento era que eran pobres. Miren, comprobemos esto, hermanos, en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios 1:26. Pablo habló a Timoteo en Éfeso, ahora habla en otra iglesia en Corinto. Y miren ustedes lo que dice en 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni sois muchos poderosos. Eso tiene que ver con riqueza. No eran muchos poderosos, porque la mayoría que eran pobres. Muchos de ellos eran esclavos, ni muchos nobles. Y esto lo confirma más adelante en 1 Corintios 11, en el contexto de la Cena del Señor. 1 Corintios 11, 20 al 22. Pablo diciendo aquí, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre.
La pregunta es, ¿quién tenía hambre? El pobre, pues. ¿Por qué? Porque habían pobres en la iglesia, que no tenían ni siquiera para llevar comida a la iglesia. Y otro se embriaga. 22. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Ahí está. Eso representa a los pobres, porque había ciertas familias ricas que tenían que comer y ellos se adelantaban y avergonzaban a los que no tenían que comer, a los que tenían hambre. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hermanos de las iglesias del Nuevo Testamento eran pobres. Pero insisto, había excepciones de algunos ricos, como sucedió en Éfeso y también en Corinto. Por eso la exhortación, el regaño de Pablo a esta gente, que no avergonzaran a los que no tenían nada, que no avergonzaran a los que tenían hambre, porque era debido a su pobreza. De tal manera que, si había comunión, supuestamente debían compartir todo lo que tenían entre ellos, que era una señal de la armonía y de la unión en Cristo, allí en Éfeso, se supone. Ahora bien, había pobres principalmente, pero también, aunque minoritariamente ricos. La pregunta es, ¿quién determina esto, hermanos? Miren las palabras del primer libro de Samuel, capítulo 2. Ana, hermanos, tenía una teología pero tan profunda. Y estas son palabras de Ana las que voy a leer a continuación, después de haber rogado a Dios por un hijo. Después de haber rogado a Dios por un hijo. ¿Qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7? Repito la pregunta anterior. ¿Quién determina esto? Bueno, ¿qué dijo Ana? Primer libro de Samuel 2, 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Hermanos, Dios soberanamente determina a quienes les da recursos en su soberanía, en su sabiduría. Pero ¿para qué podríamos preguntar? ¿Para qué Dios permite que alguien tenga recursos? 1 Timoteo 6, del 17 al 19. Para que sean dadivosos, para que lo compartan, para que hagan buenas obras. El problema comienza a suceder cuando las personas comienzan a recibir recursos y los guardan para sí mismos, porque ese no es el propósito de Dios. Y es interesante que tanto al pobre como al rico tienen una característica en común. Proverbios 22. ¿Cuál es esa característica en común que tiene tanto el pobre como el rico? Proverbios 22, versículo 2. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. ¿Sabían ustedes que los pobres siempre van a existir? Por eso cuando en todos estos discursos presidenciales, la pobreza, cero pobreza. ¿De dónde sacan eso? Hermanos, la pobreza siempre va a existir. Y uno de los aspectos del por qué se permite aquello es para que los que tienen reflejen la bondad, benevolencia de Dios. Y así su nombre sea glorificado. Si hay un hermano nuestro que está pasando necesidad, a nadie deberíamos presionarlo a que ofrende. A nadie. Deberían solitos hacerlo. Ya sea que la iglesia programe o no programe una ayuda, si yo sé que alguien está pasando necesidad, yo solo voy a ayudar a mi hermano. Porque ese es el propósito por el cual Dios te ha permitido tener recurso, hermano, entiéndelo.
Pero hay muchas veces hay que estar presionando y presionando y 1, 2, 5 mensajes. Ya, pues hermano, por favor. Basta con que yo lea, hay una necesidad. No importa de quién sea, hoy te puede tocar a ti, hoy me puede tocar, mañana me puede tocar a mí. No importa quién esté en necesidad. Dios nos manda a ayudar, a ser generosos, a hacer buenas obras de ayuda, de generosidad, de bondad. Dios ha hecho al pobre y al rico. Es parte de su soberanía, de su decreto. Nosotros no lo podemos cambiar, pero sí podemos facilitar la vida de aquel que está pasando necesidad. Y mayormente, como dice Gálatas 6, de los de la familia de la fe. Dios reparte como Él quiere a sus hijos. Él ha hecho tanto al pobre como al rico. Abraham era riquísimo, por si no lo sabían. David era riquísimo. Salomón, Filemón en el Nuevo Testamento, Lidia en Hechos 16. Era una mujer que tenía recursos. Pero también hay otros creyentes que pasaron momentos de pobreza. Dios es soberano en todo. Dios es soberano en todo. Y por si no lo sabían, nuestro Señor Jesucristo vivió algo en particular. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, 18 en adelante. Cristo aquí está enseñando el costo de ser un discípulo de Él. Y se genera una conversación interesante aquí. En Mateo 8, 18 al 20. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contesta: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, atención a lo siguiente, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Es profundo eso? El Dios creador, sabio, todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en Cristo hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas. Dios ha preparado eso para las zorras. Las aves del cielo tienen nidos. Cristo, en medio de su humillación, ni siquiera tuvo las comodidades básicas de la vida. Pero hubo personas que ofrendaron a su ministerio. Hubo personas que voluntaria y espontáneamente aportaron económicamente a su ministerio. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para los que tienen recursos es que no sean altivos, sino que sean generosos, dadivosos, buenas obras. Pastor, pero ¿y si tengo poco? Da poco. Punto. ¿Y si tengo mucho? Bueno, da más. Si no, pregúntale a los pobres hermanos de Macedonia. Nunca hay una razón para no dar. Nunca. Y los hermanos pobres de Macedonia es tu mayor ejemplo. Bueno, regresamos a Timoteo. Una vez que ya hemos establecido quiénes son estos ricos, personas que tienen abundancia más allá de lo indispensable y lo esencial de la vida. ¿Y por qué el apóstol Pablo aquí agrega de este siglo?
literalmente dice el siglo de ahora, es decir, en el tiempo en el que Pablo escribió la carta allí en Éfeso, es algo de ahora, en lo temporal. El apóstol Pablo fija la mente del lector y oyente en el carácter transitorio de la riqueza terrenal. Esa riqueza, esa abundancia es en el tiempo presente, es en esta era, porque es temporal, porque es circunstancial. Por eso es que más abajo Pablo manda a no poner nuestra confianza en esas cosas. Y por eso más abajo, por ejemplo, en el versículo 19, él dice atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Eso es lo real, eso es lo trascendente, no lo circunstancial de las riquezas que puedas tener en un momento en particular de tu vida. Porque eso mañana puede cambiar. Mañana puede que Dios permita que no tengas trabajo, por ejemplo, y pases una necesidad, como lo ha sido probablemente tiempo atrás en tu propia experiencia. Este siglo acabará, por tanto debo invertir en lo eterno. Ahí está el punto, hermanos. Por eso debo de desarrollar, debo de cimentar ese fundamento en lo porvenir. Vamos a entender en la próxima enseñanza que todo lo que hagamos ahora con los recursos que Dios nos ha dado repercute en lo porvenir, repercute en lo eterno, repercute en las glorias futuras. Muchas veces, a lo mejor, hasta miramos en menos una ayuda que damos a alguien. No es menor, insisto, no para que te pongas ahí a levantar el pecho de lo que haces, hermano, por favor. No, sino porque tengo en mente de que eso tan sencillo que estoy haciendo, un vaso de agua, tendrá recompensa. Cuando es impulsado por el hecho de que el nombre del Señor sea glorificado, con la generosidad que me representa, por todo lo que he entendido de lo que Dios me ha dado, para repartirlo, para ser dadivoso, para ser generoso, que es el propósito final, y así el nombre del Señor es glorificado. Esta expresión de este siglo aparece única vez, o por segunda vez y única, en Tito 2, por ejemplo, versículo 12, dice enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, la misma expresión. ¿Por qué en este siglo? Bueno, porque cuando estemos con el Señor ya no vamos a vivir de manera impía, pues, hermano. No vamos a tener esa tentación. No, porque ahí vamos a tener cuerpos glorificados. En este siglo es cuando tenemos que vivir de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. En esta época, mientras Dios permita que estemos aquí. Lo mismo pasa con las riquezas. A los ricos de este siglo, de este tiempo, de esta temporada, en el ahora. Y estos hermanos, no olvidemos, son hermanos de la iglesia de Éfeso, tenían esa abundancia. Y mientras hubiera otro hermano en la iglesia de Éfeso con necesidades, estos ricos debían de socorrer, auxiliar, ayudar, satisfacer en la medida de lo posible las necesidades de sus hermanos. ¿Recuerdan el distintivo de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4? Por ejemplo, ¿qué hacían estos hermanos? No por imposición de los apóstoles, no por obligación de los apóstoles, vendían sus propiedades y las repartían a los que no tenían nada. Lamentablemente hay algunas sectas que se toman de eso para pedirle las casas a las personas.
Eso es otro problema, ¿no? Bueno, a los ricos de este siglo, y con esto voy a terminar, a los ricos de este siglo manda. ¿Qué pasaría si algún día yo te digo, mira hermano, se te manda hacer esto? Mucha gente tan sensible en las iglesias que eso parece, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo no tiene ningún problema en mandar. Y le dice a Timoteo, Timoteo, mira, manda a estos hermanos. No les sugieras. No es una opción. No es que les preguntes a ver qué les parece. No. Parangelo en el griego. Es una palabra, es un verbo que se utilizaba en la milicia. Es el mismo que se utilizó en 1 Timoteo 1:3, cuando le dice a Timoteo, mira Timoteo, manda a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es el mismo verbo. Entonces ahí tienes a un hermano rico en Éfeso. ¿Es un mandamiento para nosotros? ¿Es una orden divina para nosotros? Sí. No es si lo sientes, no es si a ver qué te parece. Se te manda, se te ordena, se establece que lo cumplas. Esa es la idea del verbo. Esa es la idea del verbo. Y lo más interesante de esto, hermanos, es que el apóstol Pablo no dice esto. A los ricos de este siglo manda que se hagan pobres. Como de repente se enseñan algunas religiones, que haciéndote pobre te vuelves más humilde y más agradable a Dios. Eso no tiene sustento bíblico. Pablo no dice aquí, bueno, entreguen todas sus riquezas porque el dinero es malo. No, porque anteriormente Pablo, ¿qué dijo? Es el amor al dinero el problema. El problema es la avaricia, el problema es la codicia, no el hecho de tener dinero. Entonces Pablo no manda que se hagan pobres, sino que Pablo manda que no sean altivos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. Sigan manteniendo su riqueza, pero administrada de una manera piadosa. Sigan conservando lo que tienen, pero compártanlo con otros. Ese es el mandamiento, para ti y para mí. Por eso siempre les digo a los jóvenes que comienzan a trabajar y a recibir su salario mensual. Apartan siempre para el Señor y tengan siempre, esto lo vamos a decir más en profundidad o en más detalle en la próxima enseñanza, siempre tengan algo guardado. Ya sea para socorrer a tu propia familia o para socorrer a algún hermano. Y Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque te estás sometiendo a sus mandamientos de cómo administrar el dinero. De una manera sabia, de una manera piadosa, de una manera temerosa. Conozco a un pastor que dentro de sus ahorros tiene un ítem para que cuando un hermano le pida ayuda económica, ese pastor le pueda prestar el dinero. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque se desprende de este principio de que todo lo que tenemos es del Señor. Ese es el gran problema que sucede con el famoso diezmo anteriormente. Yo escuché muchas veces, hermano Adiel, el 90% es suyo, el 10% es del Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? A ver. Hermano amado, todo lo que tú tienes, todo, ¿sabes lo que es todo? Es del Señor, no el 90%.
va a depender de la sabiduría, generosidad, administración, mayordomía de ese creyente, de lo que dé al Señor. 10%, 11%, 15%, 50%. ¿Por qué no? ¿Quién te podría privar a hacer eso? Conozco testimonios de hombres que han estado dispuestos a eso. ¿No es una norma establecer en la iglesia? Claro que no. Pero ¿por qué hacen eso? Porque entienden que todo es del Señor, no un porcentaje. Y el principio que estamos observando ahora precisamente tiene su sustento en el versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Y eso va a ser objeto de estudio en la siguiente enseñanza. ¿Quién de ustedes no es altivo? Bueno, ese es el gran pecado que tenemos todos. El orgullo, la soberbia, de comenzar a mirar por sobre el hombro a otros menores. Así es que el Señor nos va a dar bien duro en la siguiente enseñanza. No importa, lo digo en el buen sentido, si alguien es pobre o rico, desde el punto de vista material. Si el pobre y el rico tienen al tesoro más grande que es Cristo, entonces ambos son sumamente bendecidos y sumamente enriquecidos, sea que tengan o no tengan recursos económicos. Hay una riqueza que infinitamente, hermanos, es superior a cualquier riqueza humana. Y esa es tener, valga la redundancia, el tesoro más grande, más importante, único tesoro que es Cristo el Señor. ¿Han escuchado ustedes esta frase? Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si tienes a Cristo, lo tienes todo, aunque no tengas nada materialmente. Eso lo entendieron hombres de Dios que perdieron todo, entre comillas, pero ganaron todo en Cristo. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como personas que hemos sido recipientes de su gracia, para que Dios deposite en nuestras manos sus recursos, lo que a Él le pertenece, para que de lo recibido de tu mano te demos, como dice David en el primer libro de Crónicas. Siempre recuerdo a mi hijo una vez, y esto tiene que ver con el hecho de no sentirnos nosotros, porque hicimos tal cosa, ofrendamos tal cosa a la iglesia. Me dice, papá, ¿me das 10,000 pesos? ¿Para qué, hijo? ¿Para celebrarte tu cumpleaños? Entonces, bueno, yo interiormente dije, 10,000 pesos para celebrarme mi cumpleaños. Bueno, vamos a suponer que se hizo el cumpleaños y después mi hijo diga, a ver, te celebré el cumpleaños. Yo podría decirle, ¿de dónde salió el dinero, hijo? De tu papá. Entonces no hay ningún crédito en ti, hijo. Bueno, esa conversación profunda no la tuve con él, le estoy contando a ustedes. Mira, así muchas veces nosotros somos, hermanos. Señor, mira, yo ofrendo a la iglesia. ¿De qué te jactas? ¿Quién te dio eso? Dios. Querido hermano, todo lo que hagamos en la obra de Dios no tiene ningún crédito personal, nada. Por eso tenemos que siempre mantener la humildad. Aunque a los ojos de la gente parezca extraordinario lo que haces, para Dios es una obra que Él preparó de antemano para que anduvieses en ella.
No hay nada extraordinario que hagamos en la obra de Dios, ninguno de nosotros. Y eso nos mantiene humildes, entendiendo siempre que la gloria es del Señor y no de nosotros. En la próxima enseñanza vamos a dar consejos de cómo administrar los recursos que Dios nos ha dado, para que inclusive en aquello su nombre sea glorificado. Padre bendito, muchas gracias te damos en esta tarde ya. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por la instrucción de tu palabra. Gracias, Señor, por la edificación de tu palabra. Padre bendito, ayúdanos a comprender y poner por obra, Señor, poner por obra lo que enseñamos en esta iglesia. ¿Es difícil humanamente? Muchas veces sí, porque tenemos una lucha interna, una batalla interna con nuestro propio pecado. Sin embargo, Señor, tenemos tu palabra, tenemos tu Espíritu Santo, tenemos tu poder en nosotros para llevar a cabo todo lo que tú nos enseñas. Permítenos, Señor, someternos a tu palabra y estos mandamientos a los ricos puedan ser una realidad en nosotros y nos podamos someter a aquello, porque tenemos más que sustento y abrigo. Gracias, Señor, exaltamos tu nombre y muchas gracias por cada uno de mis hermanos que han podido escuchar también esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén.